Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canalteca. Hace más de 3 años publiqué un vídeo sobre el sistema de control de presión de los neumáticos. Este sistema, que incorpora la Teca y muchos otros vehículos, se basa en los sensores del ABS para medir la velocidad de giro de los neumáticos y nos avisa de una variación de esta velocidad, ya que puede ser un síntoma de un problema en el neumático. En teoría se trata de un sistema más seguro que los que simplemente nos indican la presión, ya que puede darse el caso de que la presión se mantenga constante y por lo tanto no tengamos ninguna alerta. Pero la rueda puede tener alguna deformidad que puede acabar provocando un reventón. ¿Pero es realmente más seguro el sistema basado en la velocidad de giro de las ruedas? Quédate porque te voy a explicar la mala experiencia que sufrió uno de los seguidores del canal. ¿Cómo funciona exactamente el sistema? Cada neumático, cuando pierde presión, reduce ligeramente su diámetro. Esto hace que la rueda gire más rápido en comparación con las otras ruedas. El sistema detecta esta diferencia de velocidad y muestra una advertencia en el cuadro de instrumentos. ¿En qué ocasiones puede saltar el aviso? Por ejemplo, cuando el neumático tiene alguna deformidad y la velocidad de giro puede verse afectada. También si se han cambiado los neumáticos y no hemos reajustado el sistema. En el vídeo que os comentaba al principio hice la siguiente prueba. Partiendo de un neumático inflado a 2,5 bares, lo desinflé hasta 2 bares y a continuación me puse a circular por ciudad. En aproximadamente 200 metros me saltó el aviso. ¿Y qué es lo que le ha pasado a este seguidor? Pues estaba circulando por autovía cuando de pronto un camión que circulaba delante de él perdió parte de su carga y esta golpeó a su rueda delantera izquierda. Pero este seguidor consideró que podía continuar circulando y al cabo de entre 1 y 2 kilómetros se produjo el reventón. Nuestro compañero se extrañó mucho de que el sistema no le hubiera avisado antes de producirse el reventón, por lo que planteó la situación en nuestro chat de Telegram. Y por eso decidí hacer este segundo vídeo sobre el sistema de control de presión de los neumáticos. Lo que he podido averiguar es que el algoritmo que hace saltar la alerta de los neumáticos se basa en los siguientes parámetros. Primero de todo, la velocidad del vehículo. A velocidades más altas, el sistema puede detectar las diferencias de velocidad de giro entre ruedas más pronto. Segundo motivo, el tipo de pérdida. Una fuga más lenta puede tardar bastante en ser detectada. Yo apostaría a que este es el motivo por el cual a nuestro compañero no le saltó la alarma. En tercer lugar, la carga del vehículo. La carga afecta a la presión de contacto y esto también puede influir en el algoritmo de detección. Y en cuarto lugar, la superficie de la carretera. Las carreteras irregulares o curvas pueden disfrazar las diferencias de rotación. Lo que no podemos saber es el peso de cada uno de esos parámetros en el algoritmo, pero lo que está claro es que el sistema no nos va a avisar de manera inmediata. He pensado en hacer algunas pruebas y medir el tiempo en que tarda en salir el aviso. Primero voy a repetir la prueba del vídeo anterior con la misma pérdida de presión, es decir, unos 5 bares, y luego haré 2 pruebas más con una pérdida de presión menor, pero a velocidades diferentes, a ver qué resultado tenemos. Bueno, vamos a repetir la prueba que os comentaba antes, que es la que hice en el vídeo anterior. Vamos a ver a cuánto está. Está a 2,5. 2,6. Vamos a bajarlo a 2,1. Vale, ya lo hemos bajado a 2,1 y ahora vamos a circular un poquito. Ponemos a 0 el contador y vamos allá. He salido a la autovía para correr un poquito más, a ver si salta el aviso, porque ya llevamos 11 minutos a una media de 35 km por hora, 6 kilómetros. Aquí está. Ya ha saltado. 11 minutos, 12 minutos, aproximadamente a 37 km por hora. Bien, como ha tardado más de lo que yo me pensaba, en lugar de hacer 3 pruebas, voy a hacer solamente 2 pruebas. Voy a repetir la prueba, pero circulando todo el rato por una autovía a una mayor velocidad media. Os tengo que decir que esta segunda prueba la he tenido que repetir unos días más tarde, ya que en la primera toma cometí un error. Afortunadamente, antes de publicar el vídeo, lo compartí en privado con el seguidor protagonista del reventón y me comentó este error. ¿Y en qué consistió este error? Al finalizar la primera prueba, volví a inflar la rueda a la presión inicial de 2,6 bares e hice el reset al sistema de monitorización de los neumáticos. Hasta aquí, bien. Mi error fue que a continuación volví a desinflar la rueda y acto seguido me puse a circular. El resultado fue un fracaso total, ya que después de una hora circulando el aviso no apareció. Lo que tenía que haber hecho es leer bien el manual donde dice claramente que el sistema necesita realizar un largo recorrido con diferentes velocidades para ajustarse.
Ahora he recorrido ya más de 100 kilómetros, por lo que creo estar ya en condiciones de repetir la prueba. Ahora voy a volver a descifrar la rueda a 2,1 bares y esta vez tendría que aparecer el aviso antes de los 11 minutos que tardó en la prueba anterior. Y otro error que cometí fue calibrar la presión de los neumáticos en caliente. Tenemos que hacerlo con los neumáticos en frío. Bien, acaba de saltar el aviso. La verdad es que me lo esperaba más pronto, pero no tanto. No ha llegado a 2 minutos y tampoco ha llegado a 2 kilómetros, a una velocidad media de algo más de 60 kilómetros por hora. Me ha sorprendido bastante, pero bueno, creo que he demostrado que a mayor velocidad el aviso sale antes. Bien, con estas dos pruebas hemos demostrado dos cosas. La primera es que el aviso no es inmediato. La segunda es que cuanto más rápido circulamos, el aviso sale antes. Seguramente lo que le pasó a nuestro compañero con el reventón es que el golpe que recibió fue tan grande que no dio tiempo material de que el aviso se produjera, con lo cual el reventón se produjo de manera inesperada. Deberíamos considerar este sistema como una ayuda. Eso no quita que de manera regular, por ejemplo una vez al mes, miremos la presión de los neumáticos. Para ello os recomiendo un dispositivo que ya habéis visto antes para mirar no solamente la presión, sino para poder inflar los neumáticos y poder llegar con garantías a un taller próximo donde reparar el neumático. Os dejo el enlace al vídeo donde analizamos este dispositivo en la descripción del vídeo. También me gustaría que compartierais en los comentarios vuestras experiencias con el sistema de control de presión de los neumáticos. Os leo los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.